Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Nos está viendo grabado. En este video vamos a terminar la unidad 5 de sonido. Y bueno, con esto vamos a dar como terminada la materia. ¿Tá? Lo que nos había faltado de ver de la parte de sonido era la parte de intensidad del sonido. Habíamos visto las ondas, la superposición de ondas y ahora vamos a ver la parte de intensidad del sonido, nivel de intensidad del sonido y al final vamos a explicar, les voy a explicar el trabajo práctico que tienen que hacer eh, para esta unidad. Bien. Bueno. Para empezar, nosotros habíamos visto la semana pasada, bueno, lo que era las ondas, la frecuencia, la velocidad y demás. Y lo que vamos a ver ahora es lo que sería la intensidad. ¿Se acuerdan que habíamos visto algunos parámetros de la onda, como por ejemplo la longitud de onda, la frecuencia que definían el tono de un sonido, si era más agudo, si era más grave? Habíamos visto qué pasaba cuando hay una superposición de ondas y la velocidad también de la onda, cómo se propaga. Y lo que vamos a ver ahora es la intensidad, digamos, del sonido. Entonces, habíamos visto en la unidad 3 que cualquier onda, digamos, cuando yo emito una onda, en este caso va a ser el sonido, pero esto vale para todas las ondas, la intensidad se podía medir, la intensidad de la onda, en este caso bueno, dijimos que esa intensidad se podía medir por la energía que llevaba la onda por unidad de tiempo y unidad de área. Esto era un poco, no era tan fácil de entender así a primera, pero la idea es que cuando yo emito, imagínense, acá tengo un parlante, una cosa así, un parlante que emite un sonido. Ese sonido, imagínense que lo emite simplemente en este área. ¿Verdad? Acá está dibujado dos dimensiones, pero imagínense que es una tipo de esos parlantes que tienen que giran como un área, digamos. Este sería el frente de onda. ¿Se acuerdan que hablábamos de los frentes de onda? Es como bueno, cómo se va trasladando el sonido, o la parte de adelante del sonido que se va moviendo. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de la intensidad del sonido? Primero hay que entender que hay una energía que se transmite a través de esa onda. Habíamos dicho que las partículas no se mueven. ¿Se acuerdan que en el sonido habíamos dicho que las partículas, o sea, esta partícula que está acá, lo habíamos visto en las simulaciones, se movían así, esta se movía así, y después le transmitía el movimiento a estas que estaban al lado, una partícula acá que se movía acá, y así sucesivamente. Se iban moviendo las partículas y eso hacía que la onda se traslade. Entonces, las partículas en sí, en este caso del aire o de cualquier medio donde se esté moviendo el sonido, no se mueve, pero sí se mueve, o sea, lo que se mueve es la onda, digamos, lo que avanza es esa onda, esa fluctuación. Entonces, esa fluctuación lleva energía. ¿Está? ¿Por qué? Porque esta molécula que está acá y todavía está quieta, cuando le llega la onda se empieza a mover. Entonces, si estaba quieta y de golpe se empieza a mover es porque le llegó energía, ¿se entiende? La idea. O sea, este frente de onda está como llevando energía hacia este movimiento. O sea, yo hago un ruido y después dejo de emitir el ruido, acá estas moléculas se quedan quietas, dejan de vibrar, y esa vibración se va trasladando para allá. Las moléculas que dejaron de percibir el sonido se quedan quietas y las que van recibiendo el sonido van vibrando y se van moviendo. Entonces, esa energía se va trasladando con ese sonido. Entonces, ese traslado de energía es la intensidad de una onda. La medíamos
a partir de decir que la intensidad era la energía por unidad de tiempo por unidad de área. ¿Tá? ¿Por qué? Porque tengo que pensar que la energía que emitió este parlante, en este caso, esa energía va a estar distribuida primero por unidad de tiempo. ¿Se acuerdan que la energía por cada segundo, cuánta energía yo estoy trasladando? ¿Se acuerdan que la energía por unidad de tiempo, ¿se acuerdan que era? Lo habíamos visto al final de la unidad allá en Física 1. ¿Qué medíamos como energía por unidad de tiempo? Bueno, creo que lo dijimos en la unidad 3 también. La potencia. Exactamente, la potencia. ¿Tá? Entonces, esto es potencia por unidad de área. Potencia, acuérdense que se mide en watts. ¿Tá? La potencia por ahí que podemos ver de un foco, de algún elemento, se mide en watts. Los parlantes también, los parlantes, digo, los auriculares o un parlante, ustedes van a ver que también se mide la potencia del parlante en tantos watts. También en watts. Esto es eso, lo que emite, la energía por unidad de tiempo que puede emitir ese parlante, o en este caso parlante, como estamos hablando de sonido. Bien, la voz humana o la voz de cualquier animal, obviamente, ¿no? Pero digo el parlante porque uno, eso es el parlante lo mide, digamos. Entonces, esa potencia por unidad de área es la intensidad. ¿Y por qué por unidad de área? Porque, bueno, imagínense que esa potencia que emite este parlante, si yo, o sea, toda esa energía sale y en este lugar se tiene que distribuir en este área. Yo digo área, acá hay una línea solamente, pero imagínense que es un área, o sea, esto ocupa un área, digamos, o sea, todo un área. Vamos a pensarlo distinto. Si yo tengo una emisión acá que es para todos lados, acuérdense como que yo grito o hay si cambiamos, que no sea el sonido, que sea la luz, un foco que está iluminando, eso se va a propagar para todos lados. O sea, el frente de onda va a ser un círculo. En este caso, el frente de onda es un pedacito de un círculo. Entonces, en realidad acá yo dibujo el círculo, pero de nuevo, como yo lo pienso en 3 dimensiones, esto es una esfera. ¿Tá? Entonces, la propagación del sonido, por ejemplo, acá hay un sonido que se emite, pero es para todos lados, no es como un parlante que por ahí emite simplemente para un lado, y yo emito para todos lados, entonces esa potencia va a estar distribuida en toda la esfera que yo abarco. ¿Tá? Si tomo, entonces por eso estamos hablando del área, porque la potencia que yo emití en relación al área. ¿Por qué digo el área? Porque si yo abarco, o sea, vamos a decir así, yo tomo, mido en cada puntito de toda esta esfera, puedo conocer la potencia total. ¿Tá? Es como que esa potencia se divide en todos los puntitos de esa esfera. Ahora, si yo, la intensidad, fíjense, si yo tomo una esfera más chiquita, el área va a ser más chiquita, por lo tanto la intensidad más grande. Y eso es lógico, porque si yo tomo una esfera más chiquitita, toda la intensidad de acá se divide, o sea, si yo imagínense pongo el oído acá, y estoy emitiendo un sonido acá, lo voy a escuchar más fuerte. ¿Por qué? Porque esta potencia se dividió en varios puntitos de esta esfera, en todos los puntos de esa esfera. Pero es una esfera chiquita, digamos. Ahora, imagínense que yo pongo el oído acá. ¿Cómo voy a escuchar el sonido? Y seguramente más despacito, con menos intensidad que si yo puse el oído acá. ¿Por qué? Bueno, porque ahora la potencia fue la misma, pero ahora tiene que distribuirse en todo el área de esta esfera más grande. ¿Tá? Lo mismo si hacemos algo más grande. Si yo pongo acá el oído, esta potencia que primero se dividió en este área chiquita, ahora se está dividiendo en una esfera mucho más grande. Entonces, a todos los lugares de la esfera tiene que llegar ese sonido. Entonces se va a dividir, esa potencia se va a dividir en un área mucho más grande. Por lo tanto, la intensidad va a ser más chiquita. A medida que yo me alejo del sonido, la intensidad va siendo menor. Eso es bastante intuitivo y tiene que ver con esto,
con que la misma potencia que se emitió tiene que distribuirse, tiene que dividirse en un área mayor. ¿Tá? Acá lo podemos pensar como una esfera, perdón, cuando no hay nada que lo limite, vamos a decir así. Cuando estoy, digamos, hablando, no hay paredes, estoy en el medio de un ambiente abierto. Por ejemplo, en el caso de un parlante, como yo les digo, tendríamos que dividir el área en ese área o en esa parte de esa circunferencia que está tomando, porque emite para un lado, digamos. Imagínense esa tipo propagadora o megáfono que tienen como una cosa así y emiten solamente en esta dirección. ¿Tá? Esa es un poco la idea de esto. Entonces, bueno, como yo les decía, la intensidad se mide en la potencia que emite el emisor, en este caso era esférico, digamos, o sea, tiene el frente de onda como una esfera y en este caso como un pedazo de una esfera, dividido el área. En este caso va a ser el área de una esfera y en este caso el área de ese pedazo de esfera que está ahí. A medida que yo me aleje, así como yo acá me alejaba, ponía acá como puedo poner acá o acá, la intensidad va a disminuir porque el área va a ir aumentando. ¿Tá? A medida que yo me aleje acá, el área de este pedazo de esfera va a ir aumentando, o acá el área de la esfera van a ir aumentando. Entonces, a medida que me aleje, la intensidad va a ser menor. ¿Qué más? Bueno, si tomamos este caso, el área de una esfera, como pongo acá, área de la esfera, no sé si se lo van a acordar, pero es 4pi sobre r cuadrado. ¿Tá? Esta por ahí anótensela, que en algunos problemas se usa. ¿Veis? El área de la esfera es 4pi por r cuadrado. Eso es eso es el área de la esfera. No el volumen, ojo, no todo el volumen. Estamos hablando de área, por eso está al cuadrado, porque va a quedar metros cuadrados. Acá no les dije, pero la intensidad se mide en watt sobre metros cuadrados en el sistema internacional. ¿Tá? Porque estamos hablando de potencia y de área. Bien. Entonces, fíjense lo que yo les decía acá. El área de la esfera va como 4pi por r cuadrado. Si yo tengo acá estoy emitiendo y estoy emitiendo, qué sé yo, acá tengo este área a 2 metros. Y después tengo, acá me voy de 2 metros a 4 metros de la emisión. ¿Está? Fíjense que estoy duplicando la distancia a la que estoy escuchando ese sonido. Pero la intensidad, fíjense cómo va como r al cuadrado. Acá esto va a valer, en la primera va a valer 4 metros cuadrados y en la segunda va a valer 16 metros cuadrados. ¿Está? Entonces, el área no va a ser el doble, va a ser el cuádruple cuando yo me aleje el doble. ¿Se entiende esta idea? O sea que cuando yo me aleje el doble de una distancia, si yo estoy a 2 metros, me voy a 4 metros, no es que voy a escuchar, no es que la intensidad va a ser la mitad, sino que va a ser la cuarta parte. ¿Se entiende? Porque el área está dividiendo y yo me fui desde los 4 a los 16. Eso tiene que ver con que el R está elevado al cuadrado. O sea, el área, en este caso, está elevado al cuadrado. O sea, que a medida que yo me alejo una distancia, lo voy a escuchar con una intensidad que es la cuarta parte si yo duplico la distancia. Eso es importante, que no es lineal. Esa idea de linealidad de que si yo me voy a la mitad, lo escucho a la mitad del sonido y así no. Estamos como un R al cuadrado. Bien. Y acá lo que nosotros vamos a empezar lo que nos interesa es la intensidad que puede oír el oído humano. ¿Está? Entonces, habíamos dicho que la intensidad es watts sobre metros cuadrados y el oído puede escuchar un rango muy, muy grande de intensidades. ¿Está? Esas intensidades van desde 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados hasta
1 watt sobre metro cuadrado. ¿Está? Ese sería ¿cómo es la apertura? ¿Cómo es que le dicen ¿cómo sale? Entre lo que menos escuchan, este sería el nivel que se llama el umbral. Vamos a ponerle arriba. A ver. Umbral de audición. ¿Está? Umbral de audición. O sea, una intensidad menor a esta, fíjese, 10 por 10 a la menos 12. Estamos hablando de las menos 12. El oído humano ya no lo puede registrar. Y esta intensidad de 1 por 10 a de 1 watt por metro cuadrado es el umbral de dolor. Así se llama porque a partir de esto, igual esto ya es bastante, digamos, empieza a dañar seriamente el oído. ¿Tá? Si escuchamos un sonido muy fuerte, empezamos con esta intensidad, ya se empieza a ver una lesión en el oído. Incluso con menos de esta intensidad, si estamos en una exposición prolongada a un sonido, después la vamos a ver mejor, pero a un sonido de menor intensidad, con más exposición, también nos trae problemas en el oído. Pero ese rango entre 1 por 10 a la menos 12 y 1 watt por metro cuadrado son el rango de audición del oído humano. Bien. Lo próximo que vamos a ver es el nivel de intensidad. Esto lo borro. Para acá. Audición, este era el mínimo, 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Y el dolor, 1 watt por metro cuadrado. ¿Está? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver, yo le digo, es el nivel de intensidad. Y acá, ojo, nivel de intensidad. Nivel de intensidad del sonido. Acá es muy fácil confundirse intensidad del sonido con nivel de intensidad del sonido. Le pusieron palabras medio parecidas, pero están relacionadas. Pero la idea es que son conceptos distintos. O es una transformada. El nivel de intensidad del sonido, primero que se representa, le voy a poner acá, con la letra beta. ¿Está? La letra griega beta. Y tiene que ver con cómo percibimos los humanos y en general los animales el sonido. ¿Por qué? Porque como hay un amplio rango, o sea, muy amplio el rango, dice que son 12 órdenes de magnitud, entonces ese rango es muy amplio, no es, como digo, no es fácil eh, representarlo. Imagínense que usted tiene que hacer una gráfica del nivel de la intensidad del sonido y cuando escucha muy fuerte le va a quedar muy alto y lo otro le va a quedar muy bajo. O sea, no se puede, es difícil de representar cuando hay tanta amplitud en la magnitud. Entonces, en esos casos, lo que se hace eh, es pensar en una representación logarítmica. ¿Está? El oído, porque el oído humano trabaja de esa manera, no es lineal, no es que esto lo escucha bajito y después cuando yo duplico o multiplico por 10 lo escucha 10 veces más fuerte. No, el oído se acomoda y lo va escuchando más fuerte, pero no 10 veces más fuerte. ¿Se entiende? Lo que transmite después al cerebro, digamos, el oído, no es que estoy escuchando 10 veces más fuerte cuando yo paso de 1 por 10 a la menos 12 a 1 por 10 a la menos 11. ¿Tá? Esto sería 10 veces más, ¿no? Pero no se percibe eso, digamos. Se escucha que está apenas un poquito más fuerte. Lo mismo si yo paso
de 1 por 10 a la menos 5 watts por metro cuadrado a 1 por 10 a la menos 3 watts por metro cuadrado, esto sería 100 veces más fuerte. Y si yo escucho una intensidad así y después otra intensidad con este valor, yo lo escucho 100 veces más fuerte. ¿Se entiende en el oído? No hay esa relación. Entonces, por eso se dice que el nivel de intensidad está más relacionado con cómo escuchamos nosotros, que tiene que ver con una, o se puede representar con una escala logarítmica. ¿Y cuál es la idea de la escala logarítmica? Bueno, en la escala logarítmica es aplicar a la intensidad del sonido, o sea, matemáticamente aplicarle un logaritmo, una función logarítmica, y representar eso. Cuando ustedes ven, por ahí tal vez han visto algunas veces una escala logarítmica, que acá tengo el 0, acá tengo el 1, pero acá no tengo el 2, acá tengo el 10, y acá no tengo el 100, acá tengo, perdón, no tengo el 20, acá tengo el 100, y acá tengo el 1000, y acá tengo el 10.000. ¿Se entiende? Fíjese que voy como aumentando, o sea, fíjese que acá hay 1, o sea, la diferencia de lo que sea acá, imaginemos en intensidad. Acá hay 1 watt por metro cuadrado. De acá hay 1 watt por metro cuadrado. ¿Se entiende? Este escalón. Si yo vengo a un sonido y salta así, salto de 0 a 1. O si yo estoy acá en un sonido que tengo, imagínense que esto es el tiempo. Un sonido de 1 watt por centímetro cuadrado. Y salto hasta acá, voy a tener un salto de 1 a 10. O sea, un salto de 9 watts por metro cuadrado. Ahora, si salto de acá hasta acá, voy a tener un salto de 10 hasta 100, o sea, de 90 watts por metro cuadrado. ¿Se entiende que son los saltos? No son todos parejos, digamos, son todos logarítmicos, como se dice. Acá en el medio voy a tener 500, ¿entiendes? Y esa es la idea de la escala logarítmica, y así sigue. Es un poco difícil de entenderla a priori, digamos, porque uno como que no está acostumbrado, o sea, no lo piensa simplemente en 1, 2, 3. Pero de esta forma es más fácil o es como más semejante a lo que nosotros podemos escuchar. Si nosotros escuchamos un salto de acá a acá, escuchamos más o menos lo mismo que un salto entre acá y acá, ¿entiendes? Porque así se adapta nuestro oído a los distintos sonidos. Entonces, por eso se usa una escala logarítmica para representar el nivel de intensidad del sonido. Y eso es lo que nosotros conocemos cuando decimos, bueno, los decibeles. ¿Está? Ustedes por ahí seguramente han escuchado que el sonido se mide en decibeles. No sé, si yo tengo, no sé, si pusieron la música fuerte acá al lado, yo puedo medir la cantidad de decibeles y decirle a la municipalidad, che, acá estoy escuchando a tantos decibeles, es muy fuerte la música. Bueno, o si yo estoy midiendo una conversación, pues, ahora eso lo van a hacer en el trabajo práctico, puedo medir y puedo ver qué cantidad de decibeles está haciendo esa conversación, entonces puedo saber si es fuerte o no es fuerte. Por ejemplo, en las industrias, digamos, que son muy ruidosas, parte de la higiene y seguridad de la industria tiene que ver con medir los decibeles para que los empleados no estén expuestos a una cantidad determinada de decibeles, que es una cantidad de nivel de intensidad de sonido, porque más de eso ya es muy molesto. ¿Se entiendes? Todo ese nivel, todo ese sonido, la intensidad de ese sonido se mide no en intensidad de sonido, o sea, no en I, digamos, sino que se mide con beta, digamos, con el nivel de intensidad del sonido. ¿Está? Ahora, ¿cómo hago para calcular ese nivel de intensidad de sonido? Bueno, ese nivel de intensidad de sonido se calcula aplicando, como yo le decía, un logaritmo. Es el logaritmo, log, así, no el LN, este es logaritmo natural, pero este es log. El log quiere ser logaritmo en base 10.
¿Está? Cuando no se pone nada, se supone que es en base 10. No sé si se acuerdan del logaritmo, pero el logaritmo es, si yo tengo un número, eh, si yo tengo un número, por ejemplo, el 8, y acá me da 64. Entonces, el logaritmo es saber a qué número tengo que elevar este 8 para que me dé 64. ¿Está? Este sería 8 por 8, o sea, este elevado al cuadrado sería 64. Entonces yo digo, el logaritmo en base 8, en este caso, de 64 es 2. ¿Se entiende? El logaritmo en base 8, porque esta sería la base, de 64 es 2. O sea que si yo hago 8 elevado a la 2 me da 64. Acá estamos hablando de logaritmo en base 10. O sea que yo tengo 10 elevado a algún número, me tiene que dar, por ejemplo, 1000. ¿Y cuánto es ese número? Bueno, en este caso es 3. Si hago 10 a la 3 me da 1000. Entonces, ¿qué quiere decir? El logaritmo en base 10, o solamente el logaritmo, porque si no pongo nada se supone que es en base 10, de 1000 es 3. ¿Está? Esa sería la función logarítmica. Entonces, el nivel de intensidad mide eso. Es como que estos números son muy grandes, fíjense que van a ser, como yo les digo, números grandes. Entonces, por eso le voy a aplicar el logaritmo. Ahora, ¿a qué le voy a aplicar el logaritmo? No a la intensidad del sonido, sino que le voy a aplicar el logaritmo a una relación entre la intensidad del sonido y el nivel de audición. El nivel más bajo que mi oído puede percibir. Entonces, esto sería el I dividido I0. Eso no lo dije. Esto es el I0. El umbral de audición. ¿Está? Este sería umbral de audición. Y como yo había dicho hoy, bueno, está anotado ahí, es igual a 1 por 10, 10 menos 12 igual sobre un metro cuadrado. 10 por, esto, o sea, esto es lo mismo, ¿no? 1 por 10 a la menos 12, lo mismo, 10 a la menos 12 lo mismo que 1 por 10 a la menos 12. Así se escribe en la calculadora, tiene que escribir 1 por 10 a la menos 12. Pero es eso, el umbral en I0 es 10 a la menos 12 watt por metro cuadrado. Ese es como es el nivel más bajo, entonces divido la intensidad del sonido que tengo o que yo estoy escuchando, dividido ese nivel, le aplico el logaritmo y eso me da el nivel de intensidad del logaritmo. ¿Está? Eso, estrictamente, vamos a decir así, esto me da si yo tengo que mover acá, me da en Veles. Veles, o Bel, es la unidad del sonido. Lo que se usa no es el Bel, sino el decibel. ¿Qué es el decibel? La décima parte. Está como el decímetro, o el decilitro, o el decigramo. ¿Se acuerdan que tengo? Gramo, o vamos a poner con el metro, que no fácil, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Este sería en los casos de los Beles, tengo lo mismo. El Bel es el decibel, o sea que un metro son 10 decímetros y son 100 centímetros. Un Bel son 10 decibeles. ¿Tá? Y lo que se usa no es el Bel, sino el decibel, que son 10 veces. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para que me quede en decibeles? Bueno, si un Bel son 10 Beles, tengo que multiplicar esto por 10 para que me quede en decibeles. Entonces, hago eso. 10 por este 10 de nuevo, solamente para que me dé en decibeles en vez de en Beles. ¿Por qué se usa el decibel? No sé. Se usa así. Se usa el decibel, tal vez por los números, pero se usa multiplicar esto por 10 para que me dé en decibeles. Entonces, el nivel de intensidad del sonido
lo vamos a calcular de esta forma. 10 por, de nuevo, esto es simplemente como para que me dé en decibeles, el logaritmo de la intensidad del sonido que yo quiero buscar, dividido en umbral de audición. Esto, como yo les digo, la unidad es el decibel. Y de ahí que son los decibeles que ustedes pueden escuchar cuando medimos un sonido. Cuando vamos al trabajo práctico, van a usar el teléfono celular, una aplicación que mide los decibeles, a partir del micrófono del teléfono, mide los decibeles de un sonido que queremos medir. ¿Tá? Entonces, bueno, acá estamos con el nivel de intensidad del sonido. Una cosa importante que hay que tener en claro del nivel de intensidad del sonido, o varias cosas que vamos a marcar acá. A ver, no, acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un sonido de una intensidad de, vamos a hacer fácil, 10 a la menos 7 watts por metro cuadrado, vamos a poner acá. Esto es como un ejemplo. Quiero calcular el nivel de intensidad de un sonido que tiene esta intensidad. Entonces hago, bueno, 10 por logaritmo de 10 a la menos 7 watts por metro cuadrado dividido 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. ¿Está? Si ustedes ponen esto en la calculadora, 10 a la menos 7 dividido 10 a la menos 12, eso les va a dar, sería 5, 50. ¿Tá? Esto le va a dar, porque, bueno, después lo va a hacer en la calculadora, pero esto de acá, esta división, las unidades se van, y la división le va a dar a la menos 7, a la menos 12, le va a quedar 10 a la 5. ¿Tá? Porque este 7 es 2. Sin unidades, ¿tá? Porque el logaritmo se aplica sin unidades. Y esto es por 10. Y el logaritmo de 10 a la 5, o sea, 10 a la 5 serían 100.000. El logaritmo de 100.000, recuerden que yo les dije que era el logaritmo en base 10, era, como yo tengo el logaritmo, es en base 10, porque no dice nada, de 100.000, o sea, de 10 a la 5. ¿Qué número tengo que elevarlo para que me dé 100.000? Bueno, 5, justamente, porque es 10 a la 5. ¿Está? Entonces, esto me queda, el nivel de intensidad de sonido es 10 por 5. O sea, me queda 50. 50 decibeles. ¿Está? Y yo tengo que medir, lo borré acá, el ejemplo de una intensidad de un sonido que es 10 a la 1 por 10 a la menos 7 watts por metro cuadrado, eso me da 50 decibeles. ¿Entiendes? Ahora, si yo mido uno de 10 a la menos 6, o sea, un poco más fuerte, me va a dar 60 decibeles. ¿Está? Fíjense que acá aumenté 10 veces la intensidad, perdón, 10 veces. Sí, está bien, 10 veces un orden de magnitud, aumenté, o sea, lo multipliqué por 10 la intensidad, y acá simplemente pasé de 50 a 60. Está una relación que no es lineal, no es la intensidad, acá lo tengo, la intensidad, fíjense, el sonido, si yo tomo el nivel de intensidad, si yo hago esto dividido, el nivel más bajo de intensidad, medido el nivel de intensidad para tener el más bajo, sería hacer cuántos decibeles es 1 por 10 a la menos 12. O sea, acá tendría que, si yo hago todo este mismo ejemplo, pero con 1 por 10 a la menos 12, ¿qué me queda? Esto
me queda 1. Y el logaritmo de 1, ¿cuánto es? Y bueno, 10 elevado a la cuánto me da 1. Ah, bueno, me da, tengo que elevarlo a la 0 para que me dé 1. Lo multiplico por C, entonces me da 0. 0 decibeles. Ese sería el nivel de intensidad más bajo, justamente porque es el nivel de referencia que yo le doy. 0. Ahora, si yo tengo que, el umbral de dolor, acá tengo que poner el 1 watt por metro cuadrado, dividido. Esto estamos haciendo el nivel de intensidad para este valor, para el umbral de dolor. O sea, cuál es la cantidad de decibeles más grande que yo voy a tener antes de que me lastime el oído. Entonces, si hago esta cuenta, me queda que esto es 12. Perdón, 1 dividido 10 a la menos 12, ¿tá? Es 10 a la 12. El logaritmo de 10 a la 12, de nuevo, es acá. ¿Cuánto tengo para que me dé 10 a la 12? Que son 12, serían un billón. Es 12. Entonces me queda la intensidad es 10 por 12, que sería el logaritmo de 10 a la 12, 10 por 12, 120 decibeles. Este valor de decibeles es el valor umbral, o sea, el umbral de dolor. Si yo me expongo a un ruido, a un sonido mayor o igual a 120 decibeles, ya para mi oído es mucho, digamos, me voy a lastimar el oído. ¿Tá? Si me pongo a 110 decibeles durante un rato, durante algunos minutos, unas horas, también me puede hacer, empieza a afectar el oído. ¿Tá? Después vamos a ver la escala, pero este sería como el máximo umbral, que ya me pongo un poco de tiempo más a este sonido y ya es muy perjudicial. Bien, ¿cuál es lo importante del nivel de intensidad del sonido? El nivel de intensidad del sonido no me dice qué tan ruidoso es, por ejemplo, un sonido que yo estoy hablando. Y dice, vos estás hablando a tantos decibeles. No, el nivel de intensidad es lo que yo estoy escuchando. ¿Está? O sea, si acá hay una persona hablando, o un parlante sonando, o lo que sea, vamos a borrar esto, este nivel de intensidad, vamos a dejarlo por acá, y es por el logaritmo. Pero justo ahí no se ve el nivel de intensidad. El nivel de intensidad 10 por el logaritmo de I sobre I0. Bueno, como yo les decía, el nivel de intensidad mide el sonido, pero desde donde se escucha, no de donde se emite. ¿Está? Cuando dice, no sé, ese parlante o esa persona está hablando con tantos decibeles, no. O ese parlante está haciendo un ruido de tantos decibeles, no. Es lo que yo estoy escuchando, ¿está? Esto está emitiendo, pero si yo estoy cerca voy a escuchar más fuerte, si estoy lejos voy a escuchar menos fuerte, ¿está? Acá, qué sé yo, de nuevo, tomando el ejemplo del parlante, acá puedo escuchar a 80 decibeles, ¿está? Pero si estoy acá, puedo escuchar a 60 decibeles, ¿está? Y el parlante está emitiendo al mismo sonido, ¿está? Entonces no tiene que ver, o sea, obviamente que tiene que ver, pero no mide la intensidad o el nivel de volumen, por decirlo de alguna manera, que tiene este parlante, los decibeles. Los decibeles miden lo que se escucha, o sea, depende a dónde esté yo parado de esto, que voy a escuchar más o menos fuerte. Lo mismo con cualquier emisor, cualquier persona que está hablando, un pájaro que está cantando y demás, el nivel de intensidad del sonido mide lo que yo puedo escuchar de acuerdo al lugar donde esté.
de ese sonido. ¿Tá? No mide qué tan fuerte o qué tan suave está emitiendo el sonido. Eso es importante entenderlo. Porque muchas veces se confunde y dice, no, o qué sé yo, por ejemplo, esa máquina, ese rotomartillo que están taladrando en el pavimento, en la calle, tiene un nivel de decibeles de tanto. No, bueno, depende de dónde estoy. Si estoy al lado, sí, tengo mucho. Si estoy lejos, no. ¿Tá? O si estoy al lado y me pongo un protector, vieron que los que están con los rotomartillos ahí rompiendo el asfalto, están con una protección. Bueno, se supone que esa protección tiene que hacer que lo que ellos escuchen sea menor a 90 decibeles. En el caso este de, de la higiene y seguridad en el trabajo, en la industria, tiene que estar menor a 90 decibeles. Entonces, el tipo ese que está taladrando tiene que tener una protección de tal manera que a su oído lleguen menos de 90 decibeles. ¿Está? La idea es que con los decibeles estamos midiendo lo que llega al oído de una persona, bueno, también de un animal, de lo que sea, no lo que estoy emitiendo. Esa es una consideración importante. La otra consideración importante es que, como estamos hablando del nivel de intensidad, yo tengo una escala lineal, que es lo que le decía hoy con la intensidad del sonido. ¿Qué quiere decir que no tengo una escala lineal? Que si yo tengo un sonido a 40 decibeles, un sonido que yo escucho a 40 decibeles es un sonido bajito. Estoy en la pieza encerrado y se escucha que alguien habla en la cocina, o se escucha un pajarito afuera, así, un auto que pasa medio lejos, y sin otro ruido más cerca, eso puede medir 40 decibeles, o sea, mi oído está percibiendo 40 decibeles. Ahora, por ejemplo, si yo empiezo a hablar con otra persona o empiezo a ver un murmullo en esa pieza, voy a tener 50 decibeles. ¿Está? Pero capaz que, bueno, ya el sonido es más grande, pero no aumentó tanto. ¿Entiendes? Y acá tengo un aumento de 10. Ahora, por ejemplo, pasar de 80 decibeles a 90 decibeles, ya es mucho. O sea, el oído sí lo percibe como un salto grande a esto. ¿Entiendes? Cuando el oído a esto no lo percibe como un salto tan grande. ¿Se entiende? No es lineal. Esta idea que yo hoy, que no es lineal el nivel de intensidad con lo que escucha el oído. Por eso los decibeles nos dan una idea eh, de lo que estamos escuchando, pero no quiere decir que yo eh, esto lo puedo pensar, qué sé yo, 1 metro y 2 metros y es el doble de 1 metro. Bueno, acá no es tan así. Si yo tengo 40 decibeles y paso a 80 decibeles, no es que estoy escuchando al doble de intensidad, sino que es bastante más fuerte 80 decibeles que 40, no es el doble. ¿Entiendes esa idea? Y lo otro, la forma, ¿sí? Lo otro importante que tenemos acá es la suma de las intensidades del sonido. ¿Qué pasa cuando yo tengo más de un sonido? En general nunca tengo un solo sonido que estoy escuchando, sino, bueno, estoy escuchando un auto que pasa de fondo, más una persona que está hablando, más lo que sea. ¿Está? Pero ¿cómo hago yo entonces para sumar toda la intensidad del sonido y saber cuánto está percibiendo mi oído? Bueno, el nivel de intensidad del sonido no se suma linealmente. ¿Cómo escribirlo? Si quieren como idea. Bueno, lo otro no lo escribí, pero esto sí. No se suma linealmente. ¿Tá? Si yo quiero sumar los niveles de intensidad del sonido, primero tengo que pasarlo a la intensidad del sonido. La intensidad del sonido sí se suma linealmente. ¿Qué quiere decir con que sí se suma linealmente? Es que si yo estoy, imagínense, vamos a poner este ejemplo, yo estoy en una pieza cerrada que no se escucha nada de nada, y tengo un sonido prendo un aparato que emite un sonido y lo escucho a 50 decibeles. ¿Está? 50 decibeles. Bien, después al lado prendo otro aparato que es igual, que está en la misma distancia mía y emite el mismo sonido,
que también es de 50 decibeles. ¿Está? Ahora, mi oído, que está, en vez de percibir los 50 decibeles, está percibiendo, o sea, si yo prendo uno, escucho 50 decibeles. Apago ese. Prendo el segundo. Vamos a ponerlo aquí. Un parlante. 1 y este parlante 2. Y acá está mi oído, mi percepción. Entonces, esto está a la misma distancia, todo. Cuando prendo este, escucho 50 decibeles. Bien, lo apago. Prendo este, parlante 2, escucho 50 decibeles. Bien, lo apago. Ahora prendo los dos puntos. ¿Está? ¿Cuánto voy a escuchar yo? No voy a escuchar 100 decibeles. ¿Se entiende? Esto no se suma linealmente. ¿Cuánto voy a escuchar? Bueno, tengo que hacer una cuenta un poquito más complicada. Tengo que pasar estos decibeles, este nivel de intensidad del sonido, lo tengo que pasar a intensidad del sonido. ¿Está? ¿Cómo hago para pasarlo? Bueno, fíjese que yo tenía esta fórmula para calcular nivel de intensidad en función de la intensidad y tengo que despejar este valor. Ojo con el despeje del logaritmo porque no me haga el quilombo. ¿Esto cómo es? Paso el 10 dividiendo. Igual al logaritmo de i 0. Y acá tengo que, para pasar esto para allá, es elevar todo a la 10. A ver, ¿qué quiero decir? Vamos a poner que aquí tengo A igual a logaritmo de B. Para eliminar este logaritmo tengo que hacer 10 elevado a la A y 10 elevado al logaritmo de, o sea, elevo los dos lados a la 10, entonces este se va con este y me queda que 10 elevado a la A es igual a B. ¿Se entiende la idea? O sea que para pasar este para allá tengo que elevar todo esto a la 10. Entonces me queda 10 elevado a nivel de intensidad dividido 10 es igual a I sobre IC. Entonces, el nivel de intensidad, ahí no me entró, pero el nivel de, perdón, la intensidad del sonido es igual al I0, que es este, por 10 elevado al beta. ¿Está? Ese sería el nivel de intensidad, para calcular la intensidad del sonido a partir del nivel de intensidad del sonido. Es despejar esto acá, pero tengo que lo mismo que complicado. Entonces, pero bueno, ustedes ya tienen la fórmula, entonces ¿qué hacen? Paso este 50, le pongo 50 dividido este por 50, me da tanto. Acá, 50 dividido 10 me da 5, 10 elevado a la 5 me da 10 a la 5, por 10 a la menos 12, eso me da el nivel, la intensidad del sonido 1, me da 10 a la 7, perdón, a la menos 7 watts sobre metro cuadrado. Este tengo que hacer lo mismo, y como es el mismo, me da lo mismo. El nivel, perdón, la intensidad del sonido 2 es igual a 10 a la menos 7 watts sobre metro cuadrado. ¿Y después qué hago? Ahí sí sumo el I total, va a ser igual a I1 más I2. Un poquito. Entonces acá ¿qué me queda? Sí, 10 a la 7, a la menos 7, perdón, watts sobre metros cuadrados, más 10 a la 7 watts sobre metros cuadrados. ¿Cuánto da eso? Bueno, no escribo todo. ¿Cuánto da 10 a la 7 metros cuadrados, watts sobre metro cuadrado, más 10 a la 7 watts sobre metro cuadrado? 2 por 10 a la menos 7 watts sobre metros cuadrados. ¿Está? Ahora, esa es la intensidad total que llega a la intensidad del sonido que llega a mi oído. ¿Está? Cuando están los dos parlantes prendidos. Entonces, ahora sí, con este valor
2 por 10 a la menos 7 watts sobre metro cuadrado, ahora sí le aplico el logaritmo. 10 por, hago el logaritmo de 2 por 10 a la menos 7 watts por metro cuadrado dividido el 10 a la menos 12 por 10, y eso me va a dar, tengo resultados, pero si ustedes hacen eso, me da que el nivel de intensidad total de la suma de estos dos, ¿tá? Que sería el beta 1 más el beta 2, fíjense que no lo estoy sumando linealmente, no pongamos así porque va a parecer que lo estoy sumando linealmente, pero el nivel de intensidad total que abarca a estos dos sonidos no es 100 ni mucho menos, sino que es 53 decibeles. ¿Está? ¿Se ve cuál es la diferencia grande? Si yo escucho dos cosas con 50 decibeles, no voy a escuchar 100 decibeles, sino que voy a escuchar 53 decibeles. ¿Está? Como ahora suma, como yo les dije acá. Primero tengo que pasar cada uno de los niveles de intensidad de sonido a intensidad de sonido, ¿no? A partir de la ecuación, bueno, ahora se la correcta, que yo les dejé acá. Igual, 0 por 10 beta 10. Estas son las dos ecuaciones que tienen que tener en cuenta. Paso con esta ecuación a intensidad de sonido, paso este nivel de intensidad de sonido a intensidad de sonido, después sumo las dos, o los 3, o los 4, lo que sean, sumo todo lo que tengo, y después lo vuelvo a transformar en nivel de intensidad de sonido. Y me queda acá. ¿Está? ¿Se entiende? Esa es lo que tengo que hacer para sumar intensidad de sonido. Pero lo importante, más allá del resultado, es que vean la diferencia, digamos. Si yo tengo dos emisores que me llegan a mi oído con 50 decibeles, cuando yo escuche los dos puntos, lo voy a escuchar como 53, un poquito más, no el doble. ¿Está? Bien. Bueno, hasta acá es lo que tenemos de intensidad de sonido. Estos son básicamente los conceptos que tienen que entender como para poder resolver el problema y después para entender los conceptos. Como yo siempre les digo, esta es una primera aproximación. Ustedes, la idea es que lean el libro. En el libro está bien, bueno, tiene la primera parte de por ahí de explicar cómo escucha el oído humano, de la actividad, la parte. Por eso no me detengo tanto en eso, sino que voy más a la parte conceptual. La idea no es que sepan todo el oído y cómo es la fisionomía, ni mucho menos, sino cómo es que es para entender lo que estamos estudiando. Yo voy directamente por ahí más concreto a los conceptos que nos interesan, que en este caso son intensidad de sonido y nivel de intensidad de sonido, y cómo se calcula y demás. Y bueno, la idea que tienen que tener. Pero de nuevo, para entender mejor los conceptos, está bueno que vayan al libro y lean el libro. Bien. Hasta acá sería, con esto terminamos la unidad de sonido, y como es la última unidad, terminamos todas las unidades de la materia. Lo que vamos a hacer ahora es explicar el trabajo práctico de sonido. Lo que voy a hacer igual es parar la grabación y así subo después, me quedan dos videos separados y subo los dos videos por separado, así si quieren repasar una parte por un lado de los conceptos y por otro lado cómo se hace el tema.